¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarlos. Soy Ricardo García Santander. ¿Qué va a pasar en este periodo que queda un poco más de 40 días para la segunda vuelta electoral en relación al Tribunal Supremo Electoral, a los dos partidos políticos que ya van de cara a este balotaje y, por supuesto, la actitud que debe tomar el electorado a la hora de definir, analizar y conocer mucho más de cerca y en profundidad la propuesta de las agrupaciones políticas? Dos analistas nos acompañan esta noche, tema importante para abordar. Seguimos con la cobertura especial Voto 2015 de nuestro canal Guatevisión, el reportaje y los analistas. Una nueva era marcó las pasadas elecciones. La primera vuelta electoral de Guatemala llamó la atención de las noticias internacionales que nos colocaron como ejemplo de democracia. Pero más allá del interés internacional, el país logró cambiar las tendencias de elecciones pasadas, en las que el partido perdedor de los anteriores comicios figuraba en el primer lugar de las siguientes. Ante una crisis gubernamental, la participación de los votantes alcanzó el 70.3%, contrario a los temores de analistas que miraban un descontento nacional en torno a la clase política actual. La cantidad de votantes se convirtió en una cifra histórica para el Tribunal Supremo Electoral que no obtenía desde 1986. Como ha sido costumbre, la violencia empañó el proceso. La quema de papeletas y bloqueos fueron algunos de los problemas principales, en especial por el descontento hacia los electos en temas municipales, lo que ha motivado a que en la segunda vuelta vayan a ser repetidas las elecciones en esas localidades. Pero quizás uno de los fenómenos más impactantes de la primera vuelta fue el resultado de los votantes que le dio el triunfo a Jimmy Morales, quien no había antes participado como candidato presidencial, y el rechazo a Manuel Valdizón, además de una reñida pelea del segundo lugar menor al 1%, que se complicó con el retraso del Tribunal Supremo Electoral para dar los resultados totales. Es por eso que hoy en Desafío Ricardo García Santander aborda con los expertos el análisis de este proceso electoral en vías a una segunda vuelta. Bueno, y esto ha arrancado, por supuesto, de cara a la segunda vuelta, pero tenemos que hacer un análisis antes de pensar cuáles son los elementos que deberá manejar el Tribunal Supremo Electoral en esta etapa de más de 40 días para la segunda vuelta electoral, pero también hacer un análisis de cómo se comportó el tribunal y en general qué pasó en esta primera vuelta. Por eso está con nosotros Manfredo Marroquín, presidente de Acción Ciudadana. Manfredo, buenas noches, bienvenido. Gracias, Ricardo. Bueno, un análisis, una evaluación, ya han pasado más de una semana de los comicios e indudablemente ya podemos hacer una lectura de cómo transcurrieron en todos los sentidos. ¿Cuál es tu opinión que estuviste siguiendo tan de cerca el electorado? Mira, yo creo que para hacer una evaluación integral del proceso hay que hablar de tres variables. Una, el proceso electoral el día de las elecciones, a nivel del desempeño, de la organización del Tribunal Supremo Electoral. En ese sentido, nosotros a través de la metodología que tenemos, que desplegamos observadores en todo el territorio, pudimos documentar que el proceso fue excelente. ¿Excelente en qué? En términos de que toda la organización estuvo al punto, las mesas abrieron en tiempo, en su gran mayoría, los materiales necesarios para la elección estuvieron en tiempo, la integración de las juntas, de las JCRB, estuvieron completas en su mayoría. En general, toda la logística del evento fue excelente. Segundo factor es el tema de la convocatoria, la participación ciudadana del pueblo. Fue histórica, el 70%, eso nunca se había dado, ni siquiera con el retorno a la democracia en el 85, que había tanta expectativa, fue de un 68%. Y eso lo marcó la renuncia de Otto Pérez Molina, sí, tomando en cuenta que había ese escepticismo, ¿verdad?, sí, unos días antes, y una gran cantidad de gente que decía que no iba a votar o que iba a votar nulo, y sin embargo vemos un resultado, como tú dices, más que alentador, ¿no? Sí, yo creo que eso realmente inspiró a la gente, se dio cuenta que la gente tiene poder, cuando la gente se activa, participa, va a las calles para demandar, pues hay resultados, y el resultado fue que el presidente tuvo que salir, pero la nota que enturbió el proceso, ¿verdad?, la nube gris, fueron la actitud de los partidos políticos, que fueron los que provocaron todo lo que provocó conflictos, el acarreo de personas, el tema de la coacción al voto, la compra de votos, o sea, todas esas prácticas
que han hecho de esta democracia una democracia en ciertos modos fallida, son las que otra vez vemos a unos partidos desconectados de la realidad, de lo que necesita el país realmente, porque la gente está animosa, quiere participar, la institución está dando lo que puede, organizando bien, y los partidos simplemente se encargan de contradecir todo esto, haciendo sus prácticas que han llevado a que tengamos después de una semana muchos conflictos todavía en lugares donde se quemaron las urnas. Manfredo, prácticas que habrán sido normales en cada elección y ahora porque realmente el ciudadano denunció mucho más, fueron más evidentes, ¿o crees que realmente hubo un exceso realmente de situaciones dudosas dentro de estas elecciones? No, yo creo que tú señalas algo que es correcto. Esas prácticas siempre se habían venido dando. ¿Nadie las denunciaba? No, porque eran no lo había normal. Medios tampoco. Eran lo normal también. Era la forma en que los partidos trabajan, normal. Pero efectivamente ahora estamos frente a un parteaguas, a una ruptura de ese esquema. Y entonces ya hay más ciudadanos despiertos, tratando de hacer esas denuncias para cuestionar más ese sistema que la gente identificó que es el sistema que nos tiene a los guatemaltecos atrasados en muchos sentidos. Y eso fue, esa explosión de denuncia es la que hizo más evidente que todas estas prácticas salieran a luz. Y fue la que se dio la percepción como que el proceso se estaba desbordando en problemas. Pero no, eran muy acotados y tenían que ver con estas prácticas de partidos políticos que, como vemos, fueron castigados también en las elecciones. Y ahora se están disputando un premio de consolación, así le llamo yo, de pasar a la segunda vuelta. Pero yo creo que si el guatemalteco sigue en esa actitud, sigue despierto, sigue crítico, sigue consciente, Guatemala en pocos años podemos darle una vuelta al país y enderezar su rumbo. La actitud de los partidos políticos ya fuera de la contienda en la espera de resultados. Hemos visto el pronunciamiento de, hasta el momento, los dos partidos que están entre segundo y tercer lugar, de la Unidad Nacional de la Esperanza, del líder, y el resto de partidos como que no se ha pronunciado demasiado con los resultados, ¿no? Hay otros que en el área metropolitana obtuvieron buenos resultados, en el área rural o obtuvieron algunas alcaldías importantes. ¿Cómo visualizas esa reacción en general de quienes estaban muy activos y muy efervescentes antes de las elecciones? Mira, ¿es normal, es prudente? Cada quien habla de la fiesta como le fue. Claro. Entonces es evidente que hay partidos ahora señalando fraude electoral, cosa que es inaudito hablar de eso, porque si algo tiene bueno el sistema electoral guatemalteco es que en sí mismo es un sistema antifraude. O sea, es lo más destacable de nuestro sistema electoral. Tiene muchas otras debilidades, por ejemplo, no logró controlar el financiamiento de las campañas, no logró dar sanciones ejemplares, es decir, no logra dar un acceso equitativo a medios de comunicación, es decir, tiene muchas fallas, pero lo único que es realmente impecable es en organizar elecciones. ¿Qué o cómo debería darse este periodo hacia la segunda vuelta con los partidos que están en relación al control del financiamiento, de la propaganda, en esa materia puntual que generó también tantos anticuerpos en la población por sanciones que no se aplicaban? ¿Qué debería hacer el tribunal y cómo deberían reaccionar los dos partidos que se disputen la segunda vuelta? Mira, yo creo que los dos partidos tienen los ojos puestos de la población, deberían de transparentar su presupuesto para esta segunda vuelta, decir cuánto piensan gastar. Los dos partidos están solventes en el tema del techo, es decir, UNE apenas lleva como 35 de sus 58 millones, el partido de Jimmy Morales lleva mucho menos de eso, entonces tienen holgura para gastar, pero lo que queremos es no solo que gasten, sino que digan en qué gastan y de dónde viene la fuente de la plata. Entonces yo creo que eso va a ser un compromiso que va a decir mucho de estos dos fuerzas que se van a disputar la segunda vuelta, porque lo que Guatemala necesita es políticos que se empiecen a comprometer con hacer las cosas distintas de como se ha hecho. Nunca antes ninguno se comprometió a transparentar sus finanzas de campaña. Ojalá que Jimmy lo haga, ojalá que si es Sandra que lo haga. Ojalá si es el otro que lo haga, el líder que lo haga, pero tenemos que tener ya compromisos más serios de los que nos pretenden gobernar,
porque ya es inviable seguir gobernando con el viejo esquema de impunidad, de corrupción, de mafias, de negocios, ya se agotó. Yo creo que el que no se dé cuenta de eso realmente ya no tiene futuro político. Un consejo para el ciudadano en estos poco más de 40 días para la segunda vuelta, en función de lo que debería observar en las propuestas que tiene para poder definir a quién votar en el balotaje. Mira, yo creo que el guatemalteco tiene que mantenerse despierto, crítico, hacer un voto informado lo más posible, exigir debate, realmente debate, no ofertas electorales, porque aquí estamos acostumbrados a que el candidato ofrece bolsas, ofrece esto, ofrece cero desempleo, y ya sabemos que son metas irrealizables. Y las otras, que son de bienes, sabemos que no van a resolver el problema de la pobreza ni del hambre en Guatemala. Entonces sí hay que cuestionar en los temas torales que tenemos como país, seguridad, desempleo, inversión. Es decir, el tema de la pobreza y el hambre en Guatemala es muy duro, afecta y compromete el futuro de las generaciones que vienen, pero esos son los compromisos que queremos oír de los candidatos. Y yo le diría al ciudadano, vote solo por aquel que plantea cosas que tienen sentido común, porque uno no necesita ser experto para decir, bueno, esto tiene lógica, esto no. No hay que ser un especialista, y que voten por el que, yo creo que el voto, la lucha por el voto anímico ya pasó en la primera vuelta. Ahora concentrémonos en el voto racional, no en el que nos cae bien, no en el simpático, el que nos da las mejores propuestas para resolver los problemas. Manfredo, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Ha sido muy amable, un analista que, siempre está presente con nosotros, Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana. Nosotros hacemos una pausa y luego seguimos hablando, porque se suman otros analistas, por supuesto, de este espacio, de este periodo, hasta la segunda vuelta electoral. Ya volvemos. Estas elecciones, Guatevisión entregó más. Más de 50 horas de transmisión con lo más relevante del proceso electoral, con cobertura y enlaces en todo el país. Más plataformas de información y tecnología de punta. Y más de 200 profesionales trabajando por la verdad. Gracias, Guatemala, por permitirnos llegar a sus hogares y por su preferencia. Nuestro único compromiso es con nuestro país. Estén pendientes del único canal que siempre te da más. Por unas elecciones en paz. Guatevisión siempre te da más. Voto 2015. Hablamos de todo el panorama, de todo lo que ocurrió en esta primera vuelta, de cara, por supuesto, al balotaje, y esta noche se incorpora José Carlos Sanabria, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales. Así es que también han estado muy activos con foros, con debates y siguiendo muy de cerca todo este proceso electoral. José Carlos, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Ricardo. Gracias por acompañarnos. Buenas noches a todos los televidentes. Lectura, evaluación en general, ya a semana y día de esta primera vuelta, de todo el panorama en general, ¿no? De la participación ciudadana, de la labor del Tribunal Supremo Electoral, de la reacción de los partidos políticos. ¿Cómo lo viste? Yo creo que en términos generales tenemos un proceso electoral ya de por sí, en medio de esta crisis política que vivimos desde abril, se perfilaba muy especial, con características distintas en relación a los procesos electorales. Creo que hay aspectos muy positivos. Uno de ellos es que aumentó la participación, a pesar de intensas campañas que motivaban a no participar o en algunos casos a votar nulo. El voto nulo fue básicamente el promedio de los que hemos tenido en los últimos procesos electorales. Y creo que también otra de las características es que los ciudadanos, los guatemaltecos, asistimos a votar de una manera bastante especial, de una manera muy sofisticada, porque no votamos en lista, sino en este caso el ciudadano que tenía información y que tenía interés en este caso en votar por un lado o por un presidente de un partido y por otro
con otro partido político distinto, para alcaldes y para diputados. Esto a mí me parece muy característico porque en principio nos muestra que los ciudadanos están ejerciendo un voto más consciente, un voto más informado, y creo que en alguna medida los foros y la discusión contribuyó a que los ciudadanos tuvieran más información y pudieran emitir un voto completamente distinto al que estamos acostumbrados. ¿Y qué reto representa, hablando de este voto cruzado que obviamente nos dio alcaldías, hasta para partidos políticos que solamente competían en su lugar, en su municipio, o de un color político, como es el caso de Quetzaltenango, por ejemplo, ¿verdad? Donde tenemos el candidato de un partido político que ya a nivel nacional obtuvo o estuvo casi en los últimos lugares? Se ha dado un contraste muy interesante, como tú lo dices, pero ¿cuál es el reto en el caso del Congreso de la República para el futuro gobernante, con un Congreso que, bueno, tiene varios colores, aunque hay ahí algunos que han sacado una buena cantidad de diputados, como el Partido Líder, como la Unidad Nacional de Esperanza, pero como que está un poco más repartida la cosa? ¿Cuál será el reto para el futuro presidente? Yo creo que en alguna medida el reto va a estar en tener operadores políticos, en tratar de articular una agenda legislativa que apoye el trabajo del Ejecutivo en un contexto donde se van a necesitar acuerdos, algunas alianzas. Estas alianzas y estos acuerdos en alguna medida pueden tener un carácter temporal más largo, otras más puntual. Es decir, habrá momentos donde los partidos políticos buscan acuerdos para una ley específica, para un momento específico, pero desde ya en esta segunda vuelta electoral se pueden incluso estar perfilando algunas alianzas partidarias que luego se vayan a reflejar también en alianzas que definan una agenda legislativa. La segunda vuelta necesita, o en este caso tanto los partidos que pasen a la segunda vuelta necesitan alianzas partidarias. Los tres partidos políticos que tenemos, y creo los dos partidos políticos que pasarán, no tienen tanto apoyo ni obtuvieron tanto voto como para poder prescindir de las alianzas. Y eso nos pone en un contexto que considero que desde esta segunda vuelta se van a empezar a perfilar las alianzas para el próximo Congreso. Va a ser muy difícil y en este caso creo que hay que mencionar algunos elementos, algunas variables que pueden marcar la diferencia, principalmente con la experiencia y la estructura partidaria que tengan, en este caso el presidente que llegue a gobernar como resultado de la segunda vuelta. No es lo mismo tener un partido de gobierno que tenga dentro de su bloque legislativo a gente que tenga experiencia, que conozca el eje y el maneje del Congreso, que tenga una estructura partidaria, a un presidente que en este caso tenga pues una bancada no solo débil, sino que dentro de sus diputados no tengan experiencia y no tengan conocimiento. Eso le genera mayor dificultad porque los operadores políticos en ese sentido pues tienen más desafíos. Entonces sí creo que es necesario tener en un contexto donde la relación ejecutivo-legislativo no va a ser necesariamente la más afín, principalmente partiendo de que el líder se quedaría fuera de la contienda presidencial y pasaría a ser un partido de oposición. Habrá que ver cuántos de esos diputados efectivamente se quedan en el líder y no se mueven incluso antes de tomar posesión, así como lo están haciendo algunos alcaldes en este momento que ya se empezaron a desvincular del partido. Entonces sí creo que va a ser un Congreso bastante complejo, pero en alguna medida tanto la variable de experiencia, la variable de estructura partidaria, de capacidad política, los operadores políticos son vitales para lograr consensos y acuerdos. ¿Cambiará la actitud del diputado? Porque hemos visto que, ¿en qué sentido te lo pregunto? Que la Fuerza Ciudadana ha logrado, y obviamente será un gran fiscalizador cívico de todo lo que pueda llegar a ser la nueva administración. Y ya demostró que tiene poder y convocatoria para cuando algo no le gusta y algo está sobradamente probado, pues sale a manifestar. Pero se trasladó esto al Congreso de la República cuando se estaba tocando el tema de la inmunidad del expresidente Otto Pérez Molina, y también entendió el ciudadano que en el Congreso tiene realmente, donde está su verdadera representación, el poder de exigir. ¿Esto hará que los próximos diputados estén un poco más atentos a las demandas ciudadanas que a los intereses partidarios o de la común jugada política dentro del Congreso o no? ¿O habrá sido solo para eso que fue una sola presión? Yo creo que las próximas autoridades entrarán en un contexto completamente distinto al que han entrado las autoridades antes. Ahora tenemos un contexto donde van a tener muchísimos ojos, muchísimos guatemaltecos a través de organizaciones de manera individual, incluso
en manifestaciones tratando de marcar la pauta del trabajo de los diputados. Cada decisión, cada movimiento, cada acción que tengan los próximos funcionarios va a estar sumamente vigilado. Esto es muy bueno porque estamos consolidando nuestro sistema democrático, porque la democracia no solo se construye con ir a votar o con ir a manifestar, la democracia también se construye con fiscalizar, con transparentar el accionar público y con tener y recuperar esos espacios públicos y políticos y presionar permanentemente. Sí creo que el próximo año va a haber una agenda legislativa que incluso si no se agota en lo que le resta a esta legislatura, va a tener la próxima legislatura que retomar leyes vinculadas con vinculadas con la reforma a la ley electoral y de partidos políticos, la compra de contrataciones, servicio civil, y hay una serie de leyes en una agenda legislativa que está pendiente, que indudablemente será una de las demandas principales que llegará a la próxima legislatura. Vamos a hacer una pausa. En el otro bloque también José Carlos Sanabria va a analizar junto a nosotros, por supuesto, para darle mejores luces a usted, cómo vislumbra que se puede dar este panorama en estos días, 40 y algo más para la segunda vuelta electoral en relación al Tribunal Supremo Electoral, a los dos partidos políticos que van a disputar la presidencia del país y a usted como ciudadano, cómo tener los ojos bien abiertos para saber tomar la decisión correcta. Luego de la pausa. Este año ha sido muy importante para Guatemala. Un país entero despertó y se unió. Se dejaron atrás los miedos y las preconcepciones y se trabajó en conjunto por una misma meta. El mundo tiene que saber que Guatemala va a renacer. Para Guatevisión ha sido un honor acompañarte en este movimiento de celebrar la libertad con todos los guatemaltecos, de demostrar que nuestro único compromiso es con Guatemala y que estamos orgullosos de ser 100% chapines. ¡Felicidades, Guatemala! José Carlos Sanabria sigue con nosotros, analista de ACIES, y por supuesto esta realidad que se está viviendo en el país de cara a la segunda vuelta electoral merece tomar muy en cuenta todos los elementos que están en juego. El primero de ellos, rol del Tribunal Supremo Electoral, mucha exigencia ciudadana de que sancionara a los partidos políticos sobre los que pesaba alguna denuncia, que habían excedido el techo de presupuesto para gastos en su campaña. O sea, hay una serie de retos que quedaron ahí medio volando en el aire. ¿Qué debería hacer el Tribunal Supremo Electoral para esta segunda vuelta? ¿Cómo debería comportarse? Son solo dos partidos, quizás se puedan repetir elecciones en algunos municipios, pero básicamente en esta segunda vuelta para la presidencia. Sí, en este caso creo que el Tribunal Supremo Electoral, principalmente para los partidos que están compitiendo, tendrá que ser bastante riguroso en observar y en fiscalizar el techo de campaña que tienen. En este sentido, UNE está más cerca de alcanzar el techo que FCN. Entonces yo sí creo que la ciudadanía está demandando que el tribunal, así como lo hizo con Líder en la primera vuelta, si UNE supera el techo electoral, pues tome las mismas decisiones y acciones que lo que hizo con Líder. Creo que también el Tribunal Supremo Electoral en este caso pues ha superado los retos y ha tenido un buen desempeño en la primera vuelta. Tendrá algunas, como resultado de la primera vuelta, tendrá algunos retos principalmente vinculados con las adjudicaciones. Es decir, no solo basta con que el candidato haya ganado, sino hay algunos candidatos cuestionados, incluso con procesos de antejuicio iniciados. Entonces habrá que ver si el Tribunal Supremo Electoral termina adjudicando o toma alguna decisión en ese sentido, o avanzan los procesos judiciales y se generan las condiciones para que las personas que en este momento están señaladas no tomen posesión. Entonces creo que en ese sentido se necesita a un Tribunal Supremo Electoral con mucha fortaleza, ejerciendo autoridad, aplicando la normativa electoral.
Y creo que hasta el momento pues hemos tenido un Tribunal Supremo Electoral que nos ha demostrado que tiene capacidad, voluntad política para ejercer una autoridad y no esperaríamos nada distinto a lo que hemos tenido. Y de los partidos políticos en función a cómo manejarse, porque más allá de lo que puedan haber obtenido en cuanto a porcentaje, debemos decir que entre el primero y el segundo lugar no llegan al 50%, en un hecho también interesante para ser analizado. ¿Cómo harán para conquistar? Porque ya no estando uno de los partidos políticos por los que la gente a lo mejor quizás decidió votar por otra propuesta en castigo a lo mejor o en rechazo a alguna agrupación que ya no está en este grupo. ¿Cómo deberían dirigirse, qué consejos o cómo deberían comportarse, mejor dicho, estos dos partidos políticos que van a la segunda vuelta electoral para conquistar esa audiencia, más allá de las alianzas que puedan llegar a hacer? Indudablemente, pues por el apoyo, el débil apoyo electoral que tienen, porque no, como bien dicen, no superan el 50% sumando. La diferencia es poca entre el primero y el segundo, son 4 o 5 puntos. Sí, realmente la elección está abierta. En este caso no tenemos a un candidato claro, la elección está abierta. Yo creo que una de las variables que va a determinar son las alianzas que vayan a hacer. Sí. Eso es determinante, principalmente si vemos las fortalezas y las debilidades de cada uno de los candidatos y partidos. Vemos a un partido UNE con una fortaleza muy grande en el interior de la República, con una estructura, con una base social y un respaldo fuerte, a diferencia de FSN, que tuvo un apoyo, pero que no tiene la fortaleza que tiene UNE en el área rural. Esto lo tendrá que fortalecer. Es un reto muy grande, principalmente por la extensión del territorio y por las estructuras partidarias. Y por el tiempo que hay, son 43, 44 días nada más. Y en cambio UNE tiene un desafío, principalmente en las áreas rurales. El antivoto hacia la candidata es muy fuerte en estas circunscripciones, entonces creo que tendrá un desafío importante. Sí veo dentro de la dinámica política que tendrá que generarse pues foros. En este caso, pues sí es importante que los partidos políticos, ya los dos que quedan, presenten su plan de gobierno, presenten sus propuestas y, ¿por qué no?, que presenten a su equipo de trabajo. Este es el momento de hacerlo. Sí, se negaban, daban nombres aislados, vamos a invitar. Creo que una buena actitud de un candidato sería decir, por lo menos, un porcentaje importante del gabinete que le va a acompañar. Y a diferencia de la primera vuelta, en este periodo tenemos el tiempo para profundizar en cada una de las propuestas, poder, y en este caso tener información para que los ciudadanos puedan emitir, al igual que lo hicieron en la primera vuelta, un voto muy informado. Y es importantísimo que presenten un equipo de trabajo, porque si lo vemos, es un complemento, no solo las ideas, las propuestas, si son viables y realistas, y el equipo que va a poder implementar esas situaciones. Muy bien. Se nos acabó el tiempo, Mónica. Nuestra productora nos está indicando que ya no tenemos más tiempo, nos hubiera encantado seguir hablando. José Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. José Carlos Sanabria, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales. Así es, seguiremos hablando en estas semanas que nos quedan hasta el 25 de octubre del tema político, obviamente, es el que nos convoca. Seguramente entrevista con los candidatos, con miembros de su gabinete, con los candidatos a la vicepresidencia también que acompañan estos dos binomios. Así que muchas gracias a usted por acompañarnos y siga informado con esta cobertura Voto 2015 que se mantiene hasta la segunda vuelta electoral. Gracias, buenas noches.